bebé de solo 2 meses desaparece en medio del desierto australiano. La madre dice que fue un animal salvaje, pero la policía no encuentra rastros. Azaria Chamberlain simplemente se desvaneció. Días después, el mundo llora la desaparición de la pequeña, pero su madre, Lindy, ya es vista sonriendo en entrevistas. No llora ni parece afectada, solo repite con una calma perturbadora que su hija fue llevada por un dingo. Su frialdad levanta sospechas que pronto se volverían contra ella. ¿Será que Lindy dijo la verdad o escondió algo? Iba a ser solo otro viaje familiar, un viaje por carretera común por el interior de Australia. El 13 de agosto de 1980, Lindy y Michael Chamberlain subieron a sus hijos al coche, Aidan, de 6 años, Regan, de 4, y la pequeña Azaria, de solo 2 meses, y partieron de Mount Isa, Queensland, donde vivían. La idea era cruzar el desierto australiano de este a oeste, acampando por el camino hasta llegar a Uluru, también conocido como Ayers Rock. Antes del destino final, la familia hizo paradas en Tennant Creek y Alice Springs, registrando cada momento con la cámara portátil. El ambiente era de tranquilidad, unión y fe. El 16 de agosto, después de días en la carretera, llegaron al campamento cerca de Uluru, en el Parque Nacional Uluru-Kata-Chuta. El lugar era rústico, con pocas estructuras fijas, baños comunitarios y áreas delimitadas para tiendas de campaña. Uluru es considerado sagrado para los aborígenes Anangu, con una fuerte carga espiritual. Es un lugar silencioso, aislado, donde el tiempo parece ralentizarse. En aquella época, el parque aún permitía campamentos muy cerca de la base de la formación rocosa. Fue en este escenario donde la familia montó su tienda junto a otros turistas. La noche del 17 de agosto de 1980, el ambiente era tranquilo. Varias familias se reunieron para una barbacoa, disfrutando de la brisa fresca del desierto y el cielo estrellado. Lindy y Michael interactuaban con los vecinos mientras los niños jugaban. Alrededor de las 8 de la noche, Lindy puso a Azaria a dormir en la tienda. La bebé estaba vestida con un mono blanco, ropa de cuello de encaje, suéter y chaqueta de lana. Regan, uno de los hermanos, también dormía en la tienda, pero no se despertó durante la desaparición. Minutos después, Lindy se alejó para buscar una botella de leche en el coche cuando escuchó un sonido que venía de la tienda. Al correr hacia allí, vio algo que se alejaba, lo que ella describió como un dingo, un perro salvaje común en la región. La cremallera de la tienda estaba parcialmente abierta. Al mirar dentro, la bebé ya no estaba allí. Entonces vino el grito que marcaría el caso para siempre. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Un dingo se comió a mi bebé! El campamento entró en pánico. La gente corrió a ayudar con linternas, formando un grupo de búsqueda en los alrededores. Usaban lámparas, varas y latas para hacer ruido, creyendo que el animal aún estaba cerca. Pero no se encontró ninguna señal de la niña. No había llanto, ni ropa rasgada, ni manchas de sangre visibles. Las reacciones fueron divididas. Algunos creyeron a Lindy, conociendo los riesgos de los dingos en la zona. Otros encontraron la historia absurda. ¿Cómo un dingo podría entrar en una tienda y salir con un bebé sin dejar rastros evidentes? La calma de Lindy en esos momentos desesperados comenzó a levantar dudas. No pasó mucho tiempo para que lo que parecía una tragedia accidental comenzara a ser tratado como un posible crimen. El historial religioso de la familia, sus expresiones compuestas y su postura tranquila, todo comenzaría a ser usado en su contra. Para entender lo que sucedió aquella noche, necesitamos conocer a la familia detrás de la tragedia. Lindy Chamberlain no era una madre común. Nacida en Nueva Zelanda, se mudó a Australia siendo joven y creció en una familia profundamente religiosa. En 1969, a los 21 años, se casó con Michael Lee Chamberlain, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Michael era un hombre tranquilo, estudioso, dedicado a la fe. Viajaba constantemente por el país dando sermones y estudios bíblicos. Lindy lo acompañaba en esta vida nómada, mudándose de ciudad en ciudad. Los Chamberlain tuvieron 3 hijos: Aidan en 1973, Regan en 1976 y Azaria, nacida el 11 de junio de 1980. Azaria tenía solo 2 meses cuando desapareció. Era un bebé sano, sonriente, y su llegada había sido celebrada como una bendición divina. Pero había algo sobre los Chamberlain que incomodaba a la gente. Lindy tenía una personalidad firme, casi impasible. Graduada en sastrería, cosía su propia ropa. Vestidos con colores fuertes, telas diferentes, cortes que no seguían la moda. Para los estándares del interior australiano, era considerada excéntrica. En la Australia de los años 80, la Iglesia Adventista del Séptimo Día era vista con desconfianza. Muchos la consideraban una secta exótica, casi radical.
Las prácticas de la iglesia, guardar el sábado como día sagrado, seguir una dieta específica, tener un estilo de vida recatado, eran mal comprendidas por el público general. La vida nómada de la familia creaba otro problema. Nunca se quedaban el tiempo suficiente en un lugar para crear vínculos sólidos. Cuando la tragedia sucedió, pocos vecinos o conocidos cercanos podían hablar sobre la intimidad de la pareja. Nadie realmente los conocía, lo que amplificó los juicios basados solo en la apariencia y el comportamiento. Las investigaciones comenzaron casi inmediatamente. Un niño había desaparecido en medio de la noche, en un lugar aislado, sin dejar rastros claros. La versión del ataque de dingo parecía plausible. Después de todo, estos animales eran conocidos por rondar los campamentos, pero los primeros relatos eran confusos, llenos de lagunas, y había algo que intrigaba a los investigadores: la reacción de Lindy. Ella permanecía tranquila, mostrando cierta indiferencia, un comportamiento extraño para una madre que había visto desaparecer a su hija. Por más que fuera posible que todo hubiera sido un ataque animal, la narrativa parecía extraña, y poco a poco surgía otra posibilidad perturbadora. ¿Y si la verdad era más oscura? Las búsquedas de Azaria comenzaron inmediatamente después del grito de Lindy. En pocos minutos, turistas y campistas tomaron linternas y varas, rastreando los alrededores. La desesperación era palpable, pero el terreno no colaboraba. Era de noche, el suelo de arena fina y había vegetación baja que dificultaba cualquier búsqueda. Decenas de personas se unieron espontáneamente. Sin autoridades presentes, los propios campistas intentaron organizar un perímetro y seguir posibles rastros. Para quien conoce el interior australiano, esto no sonaba absurdo. El dingo es un perro salvaje nativo, con un comportamiento oportunista e impredecible. A diferencia de los perros domésticos, no ladra ni duda. Muchos se acostumbraron a la presencia de turistas, aumentando los casos de ataques en zonas de acampada. Son animales de tamaño mediano y pueden cargar presas pequeñas con facilidad. Pero había un problema. Desde 1929 no había registros de ataques mortales de dingo a seres humanos. Esto hizo que inicialmente la historia de Lindy no tuviera sentido. La reacción de Michael Chamberlain también contribuyó a esta impresión. Durante las búsquedas fue descrito como callado, pasivo y resignado. En un momento registrado por testigos, le dijo a otro campista: probablemente ahora ella ya está muerta. La frase cayó mal en medio de la tensión y la esperanza de encontrar a Azaria viva. Fue vista como fría, casi indiferente. Quizás era solo un padre haciendo una constatación dolorosa de quien comprendía los peligros del ambiente hostil. La policía del Territorio del Norte llegó al lugar al amanecer. El detective Graham Charwood escuchó a Lindy y registró sus declaraciones. Según ella, había visto claramente un dingo saliendo de la tienda, y cuando entró, encontró la cuna vacía, la manta rasgada y el chupete aún caliente, indicando que el bebé había sido llevado pocos minutos antes. Charwood encontró manchas de sangre en la tienda y huellas que parecían ser de animal, reforzando la versión de la madre. Las autoridades consultaron a líderes aborígenes locales, especialmente del pueblo Anangu, que conocen bien la fauna de la región. Ellos confirmaron que los ataques de dingos se estaban volviendo más frecuentes debido a la creciente presencia humana en el parque. Otros campistas relataron comportamientos agresivos de dingos en las noches anteriores. Derek Ruff, ranger del Parque Nacional, confirmó que había alertado a las autoridades sobre la necesidad de controlar la población de dingos en el lugar. Durante un barrido en el suelo cerca del campamento, se encontró una depresión en la arena con marcas que sugerían que una manta había sido arrastrada allí, encajando con la hipótesis de que el dingo podría haberse detenido brevemente con el bebé. Las búsquedas fueron interrumpidas formalmente por la policía, que creía haber rastreado toda el área donde Azaria podría estar. La familia Chamberlain, en lugar de seguir participando en las búsquedas, optó por retirarse para orar, algo con un significado espiritual importante para los adventistas. Sin embargo, a los ojos de otros campistas y de la policía, esta actitud fue malinterpretada, pareciendo desinterés. A pesar del extraño comportamiento de la familia, todo llevaba a creer que un dingo realmente había causado la tragedia. Se encontraron pelos de dingo en la tienda, manchas de sangre compatibles con un ataque, además de huellas. Estas pistas, sumadas a los relatos del comportamiento cada vez más agresivo de los animales, apuntaban a ello. Pero esta convicción no duraría mucho. El caso pronto explotó en la prensa y el extraño comportamiento de Lindy comenzó a levantar sospechas. Una semana después de la desaparición, un descubrimiento sorprendente cambiaría completamente el rumbo de la investigación. Las ropas del bebé fueron encontradas cerca de la base de Uluru, pero su estado planteó cuestiones que asombrarían el caso por décadas. Cuando las pequeñas ropas de Azaria fueron recuperadas, la primera reacción fue de perplejidad.
Si realmente había ocurrido un ataque salvaje, ¿cómo explicar que las vestimentas estaban sorprendentemente poco dañadas? La lógica sugería que un animal feroz, capaz de arrastrar un bebé, dejaría señales mucho más evidentes de destrucción en el tejido. La ausencia de saliva de dingo en la ropa también intrigaba a los investigadores. Aunque había llovido en los días siguientes, lo que podría haber lavado cualquier residuo biológico, la explicación parecía demasiado conveniente. ¿Cómo un animal podría haber cargado un bebé sin dejar rastros de saliva? Los medios australianos rápidamente se apoderaron de estas contradicciones, transformando el caso en un espectáculo nacional. El estado de la ropa se convirtió en un punto focal de debates acalorados, con cada detalle siendo disecado públicamente. Paralelamente, otro aspecto generó desconfianza: la negativa de Lindy a someterse a hipnosis para recuperar posibles memorias suprimidas. Sus motivos religiosos, aunque legítimos, plantearon cuestiones incómodas. ¿Sería la fe más importante que encontrar a su propia hija, o habría algo que ella prefería mantener oculto? En diciembre de 1980, la primera investigación llegó a una conclusión que temporalmente pareció cerrar el caso. El jurado determinó que Azaria había sido muerta por un dingo, exonerando oficialmente a Michael y Lindy de cualquier responsabilidad. Sin embargo, las conclusiones del forense añadieron complejidad al caso. Aunque confirmaba que el dingo había sido responsable de la muerte inicial, también declaró que el cuerpo había sido sustraído de la posesión del dingo y desechado por método desconocido por una o más personas. I find that after her death, the body of Azaria was taken from the dingo and disposed of by a person or persons name unknown. Esta declaración abrió una puerta perturbadora a la posibilidad de intervención humana postataque. ¿Quién podría haber removido el cuerpo del bebé y por qué? Si hubo intervención humana, alguien había encontrado el cuerpo de Azaria y por razones desconocidas decidió esconderlo o desecharlo. Esta conclusión contradictoria, reconociendo simultáneamente la responsabilidad del dingo y la posible interferencia humana, creó más dudas que respuestas. El caso, que parecía resuelto súbitamente, se volvía aún más misterioso. Con estas contradicciones hirviendo en la mente pública y las conclusiones ambiguas de la primera investigación, estaba preparado el terreno para una explosión mediática sin precedentes. Lo que comenzó como una tragedia familiar en un campamento remoto pronto se transformaría en uno de los mayores circos mediáticos de la historia australiana. La desaparición de Azaria acaparó todos los periódicos de la época. En cuestión de semanas, el caso se convirtió en el tema más discutido del país, con cada detalle siendo disecado en programas de televisión, radio y periódicos. Lo que más intrigaba y perturbaba al público era el comportamiento aparentemente anormal de Michael y Lindy ante la pérdida. En una sociedad que esperaba ver a padres de luto en visible desesperación, la postura controlada de la pareja generaba desconfianza instintiva. Lindy, en particular, se convirtió en blanco de intensos cuestionamientos por su aparente serenidad. Ella no correspondía al arquetipo de la madre devastada que el público esperaba ver. No lloraba en público, se mantenía compuesta durante las entrevistas y seguía cuidando su apariencia con ropa hecha por ella misma, peinados arreglados y una postura firme. Para muchos, esta frialdad era más que sospechosa, era prácticamente una confesión de culpa. ¿Cómo una madre podía permanecer tan tranquila después de perder a su bebé de forma tan traumática? Michael tampoco escapó del juicio público. Su aparente apatía y su apoyo inquebrantable a su esposa fueron interpretados como señales de complicidad, o al menos conocimiento sobre lo que realmente había sucedido. La frase, "un dingo se comió a mi bebé", rápidamente se desprendió de su contexto trágico para convertirse en una broma nacional. Comediantes la usaban en sus espectáculos, la gente la repetía en tono de burla y se transformó en un símbolo de la incredulidad pública ante la versión oficial. A medida que la desconfianza crecía, comenzaron a circular teorías cada vez más bizarras. La más persistente fue la interpretación distorsionada del nombre Azaria, que rumores maliciosos afirmaban que significaba sacrificio en el desierto. Aunque completamente falsa, el nombre significa bendecida por Dios. Esta mentira se extendió como fuego, alimentando teorías sobre rituales satánicos. La religión adventista de los Chamberlain se convirtió en blanco fácil para los prejuicios. Ignorantes sobre las verdaderas prácticas adventistas, muchos confundían la denominación con sectas extremas o cultos ocultistas. Los medios de comunicación amplificaron estas confusiones, sugiriendo conexiones inexistentes entre la fe de la familia y prácticas rituales siniestras. Las teorías sobre lo que realmente sucedió se multiplicaron. Algunas acusaban a Lindy de infanticidio motivado por depresión posparto. Otras sugerían que era una bruja que había sacrificado a su hija. Incluso había quienes especulaban que los hermanos mayores habrían causado accidentalmente la muerte y que los padres estarían encubriendo el crimen.
Estas acusaciones no se quedaron solo en la especulación. La familia comenzó a recibir amenazas de muerte regularmente. Periodistas acampaban frente a su casa, persiguiéndolos donde quiera que fueran. Extraños los abordaban en la calle con agresiones verbales. La vida normal se había vuelto imposible. Los medios de comunicación transformaron a Lindy en una figura casi mitológica del mal. Cada gesto era interpretado como evidencia de frialdad calculadora. Cada palabra era analizada en busca de inconsistencias. Su apariencia física, su manera de hablar, sus expresiones faciales, todo era usado como prueba de su naturaleza supuestamente diabólica. Con la presión pública alcanzando niveles insostenibles, las autoridades se vieron obligadas a reexaminar las evidencias. Una segunda investigación estaba a punto de abrirse, y nuevas evidencias prometían reabrir definitivamente el caso. La implacable presión pública obligó a las autoridades a reexaminar el caso con una lente más crítica. Lo que descubrieron cambiaría completamente el curso de la investigación y sellaría el destino de una familia ya destruida por la tragedia. Una nueva búsqueda en la casa y el coche de los Chamberlain reveló pruebas que reabrirían el caso. Se encontró una gran cantidad de sangre en el vehículo familiar, junto con un par de tijeras que inmediatamente levantaron sospechas siniestras. En noviembre de 1981, las conclusiones de la primera investigación fueron oficialmente anuladas. El veredicto que había exonerado a los Chamberlain fue descartado y una segunda investigación se abrió con una tesis completamente diferente. Lindy había asesinado a Azaria en el coche usando unas tijeras. La evidencia más contundente provino de la bióloga Joy K., quien alegó haber encontrado una cantidad significativa de sangre fetal en el coche de los Chamberlain. La sangre fetal, diferente de la sangre adulta por la presencia de hemoglobina fetal, fue supuestamente detectada en diversos puntos del vehículo, incluso debajo del asiento del pasajero. El profesor James Cameron, renombrado especialista en medicina legal de Londres, fue llamado para analizar la ropa de Azaria. Afirmó que el cuello de la ropa blanca presentaba un corte que sería compatible con un tijeretazo y no con la mordida de un dingo. Cameron argumentó que las marcas eran demasiado precisas para haber sido causadas por un animal salvaje. La regularidad del corte, su ubicación específica y el patrón observado apuntaban a una intervención humana deliberada. La ausencia de saliva de dingo, inicialmente explicada por la lluvia, ahora era vista de manera completamente diferente. La acusación descalificó la versión del dingo como una mentira fantasiosa, argumentando que ningún animal podría cargar un bebé sin dejar rastros biológicos obvios. El comportamiento de los Chamberlain fue ampliamente explotado por la acusación y los medios de comunicación como evidencia circunstancial de culpa. La calma de Lindy, su apariencia siempre arreglada y el hecho de no parecer desesperados fueron usados para crear una narrativa convincente de culpa. La religión adventista también fue distorsionada y presentada como posible motivo del crimen. El hecho de que Lindy estuviera embarazada de su cuarto hijo intensificó aún más las especulaciones, y algunos sugirieron que la familia ya había olvidado a Azaria. Con base en estas evidencias y la presión pública, se presentaron las acusaciones formales. Lindy por homicidio y Michael por complicidad. La ausencia del cuerpo de un motivo claro y de testigos oculares no impidió el proceso. En septiembre de 1982 comenzó el juicio. La defensa luchó para desacreditar los análisis forenses, cuestionó la metodología de las pruebas de sangre y trajo expertos para contradecir las conclusiones de la acusación. Sin embargo, la narrativa de la culpa ya estaba arraigada en la conciencia pública. El 29 de octubre de 1982, el jurado dictó su veredicto. Michael fue declarado culpable de complicidad en el asesinato y recibió una sentencia de 18 meses en régimen abierto. Lindy fue declarada culpable de asesinato y sentenciada a cadena perpetua con trabajos forzados. Para la prensa y el público, Lindy ya era culpable y el juicio traía justicia para Azaria. Sin embargo, 4 años después, un nuevo descubrimiento cambiaría nuevamente el curso de las investigaciones. Tras la condena, Lindy y Michael se negaron a aceptar el veredicto. A pesar de que Lindy se enfrentaba a cadena perpetua y Michael cargaba con la marca de la complicidad, ambos mantuvieron su proclamación de inocencia e iniciaron una batalla legal desesperada. Lindy, a través de sus abogados, presentó un recurso ante el Tribunal Superior Federal de Australia. El recurso representaba más que un intento legal. Era el último hilo de esperanza para una mujer que había perdido a su hija, su libertad y su reputación. Sin embargo, la decisión fue contraria. La condena por asesinato se mantendría indefinidamente y ella permanecería en prisión por el resto de su vida. Para Michael significaba que seguiría cargando para siempre la marca de la complicidad en el supuesto asesinato de su propia hija. Pero cuando todo parecía perdido, cuando la familia había agotado todas las posibilidades legales,
el destino intervino de la manera más inesperada. En enero de 1986, 4 años después de la condena, un evento trágico cambiaría completamente el curso de la historia. David Brett, un turista británico de 32 años, estaba explorando Uluru cuando sufrió una caída fatal. Se organizaron operaciones de rescate para recuperar su cuerpo, y durante una de esas operaciones hicieron un descubrimiento que cambiaría para siempre la comprensión del caso. En una madriguera de dingo, parcialmente enterrada en un área remota de difícil acceso, estaba la chaqueta de Azaria. Era exactamente la misma chaqueta que Lindy siempre alegó que la niña usaba aquella fatídica noche, pero que nunca había sido encontrada durante las búsquedas intensivas de los años anteriores. La chaqueta estaba ubicada no muy lejos del campamento original, pero en un área tan remota que había escapado a todos los intentos de búsqueda. El estado de la chaqueta contaba una historia completamente diferente. Estaba rasgada y presentaba marcas de mordeduras de dingo. Los daños eran consistentes con lo que se esperaría encontrar en una prenda arrastrada por un animal salvaje a través del terreno rocoso. Más importante aún, la ubicación de la chaqueta en una madriguera de dingo proporcionó evidencia física directa de que los dingos estuvieron de hecho involucrados en la desaparición de Azaria. Ya no eran especulaciones, era evidencia física que contradecía fundamentalmente la narrativa que había condenado a Lindy. El 7 de febrero de 1986, apenas un mes después del descubrimiento, el gobierno anuló la condena de Lindy por asesinato y ordenó su liberación inmediata. Después de 3 años, 2 meses y 7 días tras las rejas, Lindy volvió a respirar como una mujer libre. El 17 de septiembre de 1988, 2 años después de su liberación, el tribunal australiano anuló oficialmente la sentencia de cadena perpetua, reconociendo que la condena anterior se había basado en pruebas insuficientes, interpretaciones equivocadas y un sesgo explícito contra Lindy. Entre 1980 y 2012 se realizaron 4 investigaciones forenses diferentes, cada una profundizando más en los errores que habían llevado a la condena injusta. Los nuevos exámenes apuntaron a graves fallas en la pericia original. Una de las revelaciones más impactantes fue el descubrimiento de que la supuesta sangre fetal encontrada en el coche era en realidad material a base de zinc, un compuesto usado en aislamiento automotriz. La metodología de prueba usada por la bióloga Joy K. fue ampliamente desacreditada por la comunidad científica. El desprecio por la chaqueta como evidencia desde el principio, el descarte de testimonios que reforzaban la presencia de dingos y las interpretaciones equivocadas de las manchas en el coche revelaron un patrón sistemático de incompetencia y prejuicio que había destruido a una familia inocente. En junio de 2012, exactamente 32 años después de la muerte de Azaria, el caso fue oficialmente cerrado con la conclusión definitiva de que ella murió al ser atacada por un dingo. Sin embargo, aunque la justicia finalmente había prevalecido, el daño ya estaba hecho y sus consecuencias seguirían reverberando en la vida de la familia por décadas. La absolución oficial de Lindy debería haber marcado el fin de una pesadilla y el regreso a la normalidad. Sin embargo, para una familia destrozada por años de persecución pública, prisión injusta y humillación nacional, la libertad legal fue solo el primer paso de un viaje mucho más largo y doloroso. El gobierno australiano, reconociendo la magnitud del error judicial, pagó a la familia $1.300.000 australianos como compensación. Para muchos, esta cantidad era inferior al impacto emocional, financiero y social que la familia había soportado. ¿Cómo ponerle un precio a la destrucción de una reputación? Incluso después de ser liberada con la sentencia anulada y la verdad oficialmente reconocida, Lindy siguió siendo vista con desconfianza por una parte significativa de la sociedad. El caso había sido tan masivamente divulgado que la imagen de madre asesina persistió en la memoria colectiva. La transformación de Lindy en un símbolo cultural del mal materno había sido tan completa que muchas personas simplemente no podían aceptar su inocencia, incluso ante la evidencia. En 1991, 5 años después de su liberación, ella y Michael se divorciaron después de años intentando mantener el matrimonio bajo una presión insoportable de la tragedia, la prisión y la persecución pública. Michael siguió defendiendo a Lindy durante toda su vida, manteniéndose firme en su creencia en la inocencia de su exesposa. Él falleció en 2017. Hoy, Lindy vive una vida reservada, lejos de los focos que un día la transformaron en una figura pública involuntaria. Se casó nuevamente buscando reconstruir su vida lejos de los medios. Ocasionalmente participa en eventos relacionados con derechos humanos, errores judiciales y reforma del sistema penitenciario. Imagina pasar años siendo acusado de un crimen que nunca cometiste y además tener que enfrentar el luto por la muerte de un hijo. Lindy y Michael Chamberlain pasaron por eso y hasta hoy ese trauma persigue a Lindy.
Si te gustó este video y aprecias nuestro trabajo, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Toda semana te traemos videos como este. Ahora en tu pantalla está apareciendo el video que hicimos sobre el caso de la Dalia Negra, un crimen tan brutal y misterioso que hasta hoy asombra a Los Ángeles.